Bienvenidas, bienvenidos a esta charla, a este nuevo encuentro. Esta vez un poquito diferente porque la charla de hoy es turismo espiritual. Y a veces pasa que si nosotros buscamos turismo espiritual aparece como un montón de ofertas de un viaje místico, ir hacia un lugar sagrado, el encuentro con un chamán o una ceremonia de toma de ayahuasca. Y ese es el turismo espiritual que hay como en todos lados en oferta. Pero no voy a hablar de ese turismo espiritual, de hacer un viaje, de ir hacia un lugar, sino que voy a hablar de otro turismo espiritual, que es cuando la espiritualidad simplemente se transforma en un turismo, que es algo diferente. Entonces, ya hay una charla anterior que es espiritualidad, que es Hablemos de Espiritualidad y que está en el canal de YouTube. Entonces hoy voy a hacer como otra forma de explicar a lo que me refiero con espiritualidad. Y siempre lo abordo desde mi experiencia, desde mi visión de las cosas, que es como bastante personal y única. Y eso no significa que sea la verdad absoluta, ni que lo que estoy diciendo sea la única forma de ver y de entender la vida. Solamente es mi visión y mi entendimiento de las cosas único y propio. Entonces, la espiritualidad en sí misma, la palabra espiritualidad, hace referencia a aliento de vida. Es como la respiración. Entonces, cuando conecto con el espíritu, cuando conecto con la espiritualidad, implica habitar mi propia respiración. Y ese habitar mi propia respiración implica de ir hacia adentro a contactar con mi esencia, porque cada uno de nosotros tiene una esencia única. Es como fuerte mirar esto. Somos cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, por lo tanto, somos seres extraordinarios. Pero a la vez somos seres ordinarios porque todos somos humanos, entonces todos podemos conectarnos entre todos y todos al final buscamos lo mismo. Entonces, en esta dicotomía, que son como dos situaciones opuestas que convergen entre lo que es ordinario y lo que es extraordinario, en el medio de esto, que es el puente, se encuentra el espíritu. Y ese viaje de la espiritualidad es ese viaje de lo que implica mi ser extraordinario, mi esencia, mi experiencia única, donde en este momento cada uno de nosotros es único, completamente único, desde el rostro, el cuerpo, la historia, la experiencia, su aliento de vida, don y propósito, único. Y a la vez nos parecemos, porque buscamos las mismas cosas, tenemos emociones, tenemos un cuerpo físico que funciona semejante, depende de cómo lo tratemos, es cómo se va a comportar, pero que funciona semejante, y donde todo ese mundo interno es único. Entonces la espiritualidad, que es ese viaje hacia adentro y que está conectado a ese aliento de vida que es mío, único y profundo. Cuando tomamos un camino, que es el camino de la espiritualidad, es el camino del autodescubrimiento. Entonces ese autodescubrimiento que implica que necesito, primero que nada, tiempo y espacio para habitarme, para reconocerme, para sentirme. Entonces necesito tiempo, espacio, para ir hacia adentro. Cuando hablo de un turismo espiritual, lo voy a hacer como en este ejemplo. Si yo quiero ir a Europa, entonces tengo la oportunidad en este momento, listo, tengo solamente 15 días de vacaciones. Europa es muy grande,
Europa es muy amplia, hay muchos países. Todos esos países está lleno de ciudades y de pueblitos y de historia y un montón de lugares pequeñitos que yo no puedo decir que voy a conocer Europa en 15 días, porque ¿qué pasa? Seguramente voy a hacer un recorrido porque un guía turístico me va a decir, bueno, vas a estar 2 noches en Francia, vas a conocer la Torre Eiffel, máximo, vas a caminar por sus calles y no sé si llegará al otro día a visitar el Louvre, pero es como parte de lo que te presentan. Bueno, de ahí inmediatamente te vas a ir a Italia, vas a conocer la Torre de Pisa, vas a estar 2 días, pero después te vas a ir a Inglaterra, vas a conocer el Big Ben, es como un montón de experiencias. Cuando quiero acordar entre el tiempo que me lleva de acá, tomarme el avión, hacer la escala, llegar, descansar, salir a recorrer y correr, después me tengo que tomar un tren que me va a llevar 24 horas, 12, depende de la distancia, otro vuelo que me lleva hacia otro lugar. Realmente, cuando vuelva, no me voy a acordar ni dónde estuve, ni qué países recorrí, porque fue sumamente rápido. Entonces, yo puedo decir, conocí Europa, y en verdad no, porque lo que hice en ese turismo fue solamente conocer como esos lugares específicos. Conocí la Torre Eiffel, y por ahí conocí la Torre de Pisa, y por ahí conocí como algo más específico, pero no recorrí Europa. Entonces, dentro de las propuestas que hoy comienzan a haber para la espiritualidad, es igual a esta analogía. Ese turismo espiritual donde en un fin de semana aprendo supuestamente una técnica, donde ese fin de semana en realidad voy a tener un tiempo, cuando dicen, bueno, en un fin de semana vas a aprender tal técnica. Pero en ese fin de semana tengo, cuando voy al lugar, lo que vivencio, esa parada para almorzar, sigo y es como se termina el día, llega la noche y al otro día. Entonces, ¿cuántas horas en realidad en ese fin de semana pude realmente tomar ese conocimiento? Y fue muy poquito. Llega el domingo, entonces me dan el título. ¿Y qué implica? Que me recibí de X. Entonces me recibí de X en ese fin de semana. ¿Esa espiritualidad es real? ¿Realmente pude ir hacia adentro? Porque nosotros necesitamos comprender que somos seres trinos. Y en esta parte de nuestra esencia, para poder absorber, necesitamos el conocimiento. El conocimiento es fundamental porque nos abre puertas, porque aprendemos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, pero ese conocimiento, cuando lo recibo, necesita pasar por la experiencia. Yo recibo un conocimiento y necesito pasarlo por la experiencia del cuerpo. Cuando lo empiezo a pasar por la experiencia del cuerpo, que no es ni en un día ni en 2, sino que esa experimentación por el cuerpo lleva tiempo, y el tiempo que sea necesario para que yo luego adquiera la sabiduría. Entonces, cuando se forma este triángulo donde recibo el conocimiento, vivo la experiencia y se forma esa sabiduría, entonces ahí yo puedo decir que aprendí. Aprendí esta técnica, que aprendí esta forma, que aprendí este método. Porque hubo un conocimiento que lo pasé por mi experiencia, desde mi respiración, desde mi historia, desde cómo interpreto las cosas y cómo manifiesto en base a esa interpretación. Entonces, en base a esa experiencia, en un momento obtengo la sabiduría. Y desde esa sabiduría es desde el lugar donde puedo decir, hice este viaje, hice este recorrido. En un fin de semana, en 2 días, o porque hago algo que en un mes
donde viví la experiencia, me aprendí un montón de palabras de memoria y donde el conocimiento ahora lo imparto con mucha liviandad. Entonces aconsejo mucho a las personas para que hagan y para que vivan. Pero solamente tengo una parte que solamente me aprendí de memoria el conocimiento, pero me falta la experiencia. Y para la experiencia se necesita tiempo. Entonces es igual que si yo digo, voy a conocer Europa y me va a llevar un largo tiempo, quizás me lleve un año de poder vivir, entender la idiosincrasia de cada país, de poder comprender el lenguaje corporal interno y de realmente decir, comprendo cómo es Europa, porque la viví desde adentro, la respiré, tengo la experiencia y esto me generó la sabiduría como para moverme. En el turismo espiritual hay muchas ofertas de un montón de títulos, proyectos, donde las personas te vas a recibir de esto e inmediatamente lo vas a poder brindar y lo vas a poder impartir. Es como hace una iniciación y enseguida vas a estar dando y enseguida vas a poder dar las soluciones a otros. Y esto lo que hace es que se pierda la credibilidad y se pierda la confianza y entonces la espiritualidad vaya perdiendo el poder que realmente tiene. Hay una palabra en hebreo que es Ruach Adonai y que esa palabra define la espiritualidad y que hace referencia al aliento de la divinidad que esté sobre ti y que pueda respirar ese aliento. Y ese aliento de la divinidad es que no lo voy a encontrar afuera. Ese aliento de la divinidad es el viaje hacia adentro, donde yo respiro y empiezo a desarmar todas las capas de la personalidad para poder realmente contactar con esa parte divina que me habita. Y en ese viaje hacia adentro, donde empiezo a conectar con mi propia forma, con mi propio entendimiento, con mis propias reglas, empiezo ahí realmente a experimentarme. Y en esa experimentación yo puedo decir que hay algo que me sirve a mí, hay experiencias que me funcionaron, que tienen que ver con mi historia, que tienen que ver con la forma en la cual interpreto y tomo en la vida, pero que quizás le puedan servir a alguien más o quizás no puedan servirle al otro. Pero en el turismo espiritual se empieza a generar algo que es, yo te sano, yo te doy la información que tú necesitas. Incluso pasa algo, a mí me parece fantástica, es la biodecodificación, la honro, me encanta, y me encanta cómo la dan personas que realmente han transitado desde el conocimiento, desde la experiencia y han adquirido la sabiduría y que eso no se obtiene en 1, 2 ni 3 días, sino que es un viaje. Pero sí, en el turismo espiritual hay mucha información de que es como una persona cuando se enferma, incluso hasta se la culpa de estar enferma y se la trata desde un lugar, no, ¿viste? Porque si tú entiendes esto, te doy la solución de que a ti te pasa esto por esto y si vamos acá y entonces miras tu árbol y entonces ves lo que le pasó a tu abuelita, entonces haces una carta, la quemas y se te solucionó el problema y no vas a tener más enfermedad. Eso es turismo espiritual. Así como pasa con esto, pasa con un montón de cosas y las palabras comienzan a perder su fuerza y su poder y las palabras comienzan a perder credibilidad. La palabra, por ejemplo, ayahuasca, ceremonia de ayahuasca. La ceremonia de ayahuasca es sagrada, es ancestral. La ayahuasca, que es una planta sagrada que requiere como un vínculo desde la selva, del entendimiento, de la bioregión, desde el entendimiento de su origen, de lo que impacta y lo que genera. Y hay personas que
habitan esa selva, que comprenden, que es esa transmisión ancestral y que desde ese lugar pueden acompañarte en ese viaje a través de la medicina de esa ceremonia. ¿Qué es turismo espiritual en la ayahuasca? Que hoy por hoy pones en Mercado Libre ayahuasca y te la venden en un frasquito y llega a tu casa. Y mucha gente, porque en algún momento escuchó o vio y le gustaría o lo hizo y entonces le encantó, entonces brinda una ceremonia de ayahuasca sin conciencia, sin amor, sin conocimiento, sin experiencia, sin sabiduría y sin poder habitar esos lugares del astral y realmente poder acompañar el espíritu de esa persona que está en ese viaje y sin comprender realmente la profundidad que tiene esa sagrada medicina. Eso es turismo espiritual. Ahora se pone de moda los hongos y entonces ¿qué sucede? También es como voy y entonces aparece y alguien me lo envía y entonces me dice cuántos gramos tengo que consumir para tener ese super viaje. Y entonces pasa que hay personas que incluso llegan, no, puedes comer más de 5 gramos. Y hay personas que dicen, no me hizo nada, entonces me como 15, me como 20 y quiero más y pido más. Y porque quiero tener la experiencia en un instante, quiero tener esa sabiduría, pero no tengo el conocimiento y realmente no vivo la experiencia porque no estoy honrando la vida y porque no estoy comprendiendo que el viaje no funciona así, que el viaje va desde otro lugar, desde el aliento de vida y el aliento de vida que tiene cada planta, el aliento de vida que tiene cada camino, tiene un aliento de vida. Y a veces pasa que estamos todo el tiempo sacralizando le quitamos ese poder y esa energía porque empezamos a utilizarlo con tanta liviandad. No, hace esto. Y siempre somos buenos consejeros. Siempre tenemos la palabra perfecta, todas las palabras que nos hemos aprendido de memoria. Pues son un montón de palabras que se utilizan. Ahora es como está muy de moda hablar sobre la inteligencia emocional, pero no he habitado mis emociones. Entonces, ¿cómo puedo hablar de la inteligencia emocional si ni siquiera he tomado contacto de mis propias emociones? Cuando se escucha, ¿no? Estaría buenísimo si que desde la escuela hubiese clase de inteligencia emocional. ¿Qué es la emoción para empezar? ¿Cómo habito esa emoción? ¿Cómo conecto con esa parte? ¿Qué es inteligencia emocional? Pero el viaje hacia adentro, sí tomo el conocimiento, pero si yo no tengo la experiencia, no se va a transformar en la sabiduría, no se va a transformar realmente en ese viaje sagrado. Entonces, el poder como salirnos de lo que es rápido, así como de lo que es fácil, de que bueno, ya hice 2, 3 cursitos, a veces hay personas que dicen, no, porque ya con todo lo que aprendí no debería de tener problemas. Porque el turismo espiritual, una de las cosas que promete es que siempre vas a estar bien. Y eso es una promesa. No, porque ahora, a partir de este momento, cuando hagas esta iniciación o cuando tomes este curso o hagas esto otro, vas a estar siempre bien. Porque como ahora tienes todas las claves de todo, y entonces puedes vivir tu experiencia desde este otro lugar. Cuando ocurre de que no estoy siempre bien, porque en la vida todo el tiempo están ocurriendo cosas que me van llevando en sorpresas, en fatalidades, en un montón de situaciones que ni siquiera me las esperaba. Y entonces no puedo recurrir a las herramientas porque no las pasé por la experiencia. Me las olvido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente colecciono títulos, simplemente colecciono diplomas, simplemente colecciono y como esta técnica no me funcionó, entonces voy a aprender otra técnica y voy a aprender otra y otra. Pero sí, a la técnica que yo aprendo, al camino que elijo y que siento, si yo no le doy el tiempo suficiente para experimentarlo,
no me va a servir de nada, porque solamente va a ser la acumulación del conocimiento, y eso es turismo espiritual. Esto de que te doy un pase mágico y que buscamos el toque de la madrina, o que la cremita mágica, o la pastillita mágica, o la visualización mágica, la meditación mágica, pero no va a funcionar. Nada de eso va a ser medicina, porque para que eso sea medicina necesito que haya tiempo de experimentación. En ese tiempo de experimentación es realmente pasarlo por el cuerpo, es respirarlo. Y ahí me encuentro con ese espíritu de la medicina que realmente trae cada uno de los caminos. Cuando hay veces que el simple hecho de decir, bueno, sí, hice tal camino, pero al final no me sirvió. ¿Cuánto tiempo lo experimentaste? ¿Cuánto tiempo le diste para respirarlo, para vivirlo, para integrarlo? Ah, no, porque me aburrí enseguida y entonces me ofrecieron esto otro, porque siempre hay algo nuevo y siempre hay algo más brillante, más rápido, más eficiente, que me va a hacer salir de la experiencia que en este momento estoy viviendo. Pero yo no puedo salir de la experiencia, yo no puedo salir de la enfermedad, no puedo salirme del dolor, sino que tengo que habitar la enfermedad y tengo que habitar el dolor. No puedo salirme del miedo en este momento que siento, tengo que aquí sentir, abrazar, integrar, procesar, y sí me va a llevar tiempo. Lo mismo que alguien que vive una depresión, va a llevar tiempo salir de una depresión, porque es la tristeza acumulada durante muchísimo tiempo. Y a veces pasa que a las personas con depresión se les dice, ah, no, pero es como, si haces esto, sí, ¿por qué no salís a caminar? ¿O por qué no haces tal curso? ¿O por qué no te haces Reiki? ¿O por qué no te haces tal cosa? ¿Por qué no te haces una biodecodificación? ¿Por qué no haces esto otro? Porque esa experiencia de la depresión necesita ser vivida y necesitamos reconstruirnos. Y esa reconstrucción, por más que yo vaya a todos lados y porque más que me hagan pases mágicos y me pasen energía y me toquen el gong y lo que sea, desde mi experiencia interna, de lo que yo tengo que respirar y resolver, va a llevar tiempo. Y ahí entra la paciencia amorosa, que para hacer el viaje espiritual necesito muchísima paciencia amorosa con los procesos, porque somos como un gran toroide. ¿Y qué pasa? Que sí, esta parte ya la vi, entonces ahora la entendí y entonces estoy aprendiendo a generar una nueva forma, a generar nuevos hábitos, nueva forma de ver y de entender. Pero también va a haber momentos en los cuales voy a volver de nuevo a la misma herida, al mismo dolor, y voy a tener que volver a empezar, porque esta vez cuando vuelvo, veo otro aspecto, veo más profundidad. Entonces, como son capas y capas y capas, entonces a veces nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros dolores, que pretendemos que en un instante esto se sane, requiere trabajo, mucho trabajo. Y como requiere mucho trabajo, en el turismo espiritual te ofrecen rápido, ya, y que yo te lo doy. Y que te genero dependencia. Para que, bueno, esto no te funciona, entonces ahora te doy esto, y entonces para que dependas de. Y siempre estoy en la superficie, hablando muy bonito, con un montón de palabras que me aprendí, pero sin poder habitar la experiencia. Porque cuando tenemos un hábito adquirido que fue desde la primera infancia o desde la segunda infancia, ahora estamos en la adultez, fue demasiado tiempo esto que se enquistó aquí. Entonces tengo que ir sacando capas, porque tampoco puedo sacarlo completamente porque es una muerte. Tengo que ir sacando capas, moldeando, transformando, entendí, ahora estoy generando un nuevo hábito, pero voy a volver ahí, porque en un momento vuelvo al mismo lugar,
pero ahora lo veo un poco más profundo. Y entonces, si yo pretendo estar bien y pretendo que nunca me pase nada, porque es parte del turismo espiritual, voy a sufrir y voy a sentir una sensación de pérdida de autoestima, porque voy a empezar a decir, bueno, al final yo no puedo, yo nada me funciona, yo no soy suficiente, y empieza a generarse un conflicto con el yo, porque no me estoy mirando desde la compasión y de la misericordia, sino que estoy todo el tiempo en el choque, estoy todo el tiempo en el golpe, estoy siempre pretendiendo que se supone que ahora todo es brillante, luminoso. En el turismo espiritual no hay esa dedicación y ese tiempo. Y una de las cosas que está pasando ahora, que es muy fuerte, que han habido como etapas en la vida. Entonces, una de las etapas cuando yo estaba creciendo, una de las etapas para tener realmente como ser una autoridad y tener como un poder, cuando yo crecía, era tener un título universitario. Entonces, quienes tenían autoridad eran los médicos, eran los abogados, eran maestros, eran profesores, aquellos que habían estudiado, habían adquirido conocimiento y tenían el título que los respaldaba por. Luego, más o menos a partir de la etapa del 2000, el cambio grande fue en el 2012, comienza a generarse un cambio donde la autoridad comienza a pasar hacia aquellas personas que tienen experiencia. Entonces, no importaba tanto el título, sino que importaba la experiencia. Entonces, alguien que había experimentado y que tenía como la capacidad de poder como comunicar y transmitir, porque lo había vivido, porque tenía el conocimiento, lo había estudiado, había incorporado, pero tenía la experiencia, esa experiencia hacía que se generara la autoridad. Entonces, esa experiencia generaba que la confianza en la otra persona. En esta era, en este tiempo, que comenzó a partir del 2020, 2019, por ahí, que comienza a pasar, donde ahora la autoridad es el influencer, es quien influye en los otros. Y empieza a pasar que quien tiene más seguidores es quien tiene como más autoridad. Puede hablar cualquier estupidez, no digo que lo haga, pero puede. Que no hay conocimiento y que tampoco hay experiencia. Pero como el turismo espiritual ahora adquirió una nueva versión, que es toda la parte de marketing, que implica esta parte de donde el copyright, todo esto, donde es vacío, porque en verdad dentro de las redes sociales ves cartelitos, ves videos y ves un montón de cosas que tienen un montón de palabras bonitas y cuando miras tiene un montón de seguidores, pero que no hay experiencia y que no hay conocimiento. Pero sí hay influencia. Entonces, el turismo espiritual ahora adquirió un nivel mejorado. Entonces puede pasar que por ahí, donde en otros momentos, donde cuando yo crecía, era como buscar a maestros, estudiaba, era buscar a maestros con experiencia y era buscar también a través de los libros, porque no era tan fácil alcanzar como esos conocimientos. Entonces implicaba como un trabajo profundo y esos maestros realmente tenían esa experiencia cuando transmitían algo. Hoy por hoy puede tener 18 años, 20 años y ¿qué pasa? Simplemente te hablo desde lo superficial porque me aprendí un montón de palabras que las conjugué de manera estratégica y le puse colores y ahora son brillantes y de repente salen y tiene una imagen y no sé cuánto. ¡Wow! Entonces se transforma en una figura de autoridad. Y esto impacta en las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones buscan eso, buscan impactar.
y buscan impactar con esas palabras o con esa imagen o con esa forma, incluso la hora en la cual hay que subir, hay que publicar, y el bailecito y la música que más se escucha, y entonces cuanto más corto, porque ahora creo que son, si lo decís en 3 segundos, 10 segundos, no sé cuánto, es como ahí ese es un video que tenga una palabra que es súper luminosa y que impacte en el otro, es la manera de atraer seguidores. Y esa persona comienza a ser la figura de autoridad. Y eso es turismo espiritual. Entonces, necesitamos ver que no hay tiempo. Es lo que se está transmitiendo en los medios. Es lo que se está comunicando, no hay tiempo, compite, sé rápido, y cada vez hay más estrategias y cada vez se necesita más superficialidad. Entonces en esa superficialidad ya perdimos el conocimiento, porque claro, adquirirlo lleva tiempo, la experiencia, porque si me lleva tiempo adquirir el conocimiento, más tiempo me lleva a adquirir la experiencia. Entonces alcanzar la sabiduría ya es como, ay no, ¿cuántos años tengo que disponer para alcanzar la sabiduría? No tengo tiempo, porque este es el momento se te va y es súper rápido, entonces con los 10 segundos de un videíto llego, y entonces después hay un montón de sponsors que me dicen que tengo que decirle, porque como soy una figura de autoridad, yo puedo decirle a, por ejemplo, chicas jóvenes que se inyectan Botox y que como son una influencia y son una figura de autoridad, lo que están promocionando es que las chicas se inyecten Botox porque tu cuerpo, como es, no está lo suficientemente bien, entonces tienes que modificarlo. Eso es turismo espiritual. Y me voy a calmar porque me empiezo como a alterar con esto. Y es como soltar esto, y lo que quiero como llegar aquí es que la espiritualidad es ese aliento de vida. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida en ese aliento, en cada respiración? ¿De qué manera voy a elegir habitarme? ¿De qué manera voy a elegir transitar mi camino? Entonces, como pequeños tips, como de conocimiento y de experiencia, primero que nada es la gratitud. El tener una vida desde el agradecimiento, pero no desde el agradecimiento, el turismo espiritual, que es como ahora, alguien me gracias, 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 pues si me dice 3 veces gracias, como esa es la muletilla. No, el agradecimiento no es de esto. El agradecimiento tiene que ser de adentro y tiene que ser sentido. No importa si te lo digo 3, 5, 20 o 50, o una sentida, realmente vivida. Vivir de la gratitud que implica que puedo estar aquí en el presente agradeciendo este instante, agradeciendo este momento que es único. Este momento único, y ustedes están aquí y lo hacen que sea único y especial. Entonces cuando puedo agradecer este tiempo, el que están, porque están dedicando tiempo, amor, espacio, porque es su tiempo, es su amor, es su dedicación, en este instante, ese sentimiento de agradecimiento empieza a generar que el espíritu pueda vibrar, que de esa parte interna pueda sentirse que no necesita nada. Porque en este momento, el solo hecho de vivir esta experiencia en este instante es suficiente. Porque estoy respirando, porque estoy experimentando esto. Y así sienta un dolor, o en este momento sienta algo que puede ser disonante, lo acepto y lo vivo. Y es perfecto en este instante que eso sea así, de esta manera. Esa gratitud que lo que hace es que es abundancia real. Y en esto del turismo espiritual, que he visto talleres donde para obtener la abundancia
tienes que frotarte el dinero por el cuerpo, para tener abundancia tienes que hacer una travesía no sé a dónde, que para tener abundancia tienes que hacer un montón de cosas. Pero la abundancia no es tener, la abundancia es ser. Entonces dentro de lo que es soy, ella es suficiente y eso es abundancia. Y la abundancia es tener la capacidad de poder agradecer este instante y de poder agradecer los vínculos y de poder agradecer las miradas y de poder honrar cada momento. Porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que hacemos algo. Yo tengo 3 hijas. Una tiene 25 años, que es la mayor. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo la upé. ¿Cuándo fue ese momento? Sé que la upé muchas veces, pero no recuerdo exactamente cuándo fue esa última vez. Ni recuerdo cuándo fue la última vez que jugué, porque eran niñas, o que les leí un cuento, o sí, la última vez que las bañé. No recuerdo eso, pero sí sé que sucedió. Y si yo voy hacia atrás y entonces observo, siento gratitud porque sí estuve, porque sí lo viví, porque sí las bañé, porque sí estuve allí, les leí el cuento, porque sí las upé, porque sí las he abrazado. Entonces, ¿qué pasa si no puedo vivir con gratitud, honrando ese tiempo y ese momento presente, porque estoy todo el tiempo buscando algo más, estoy todo el tiempo buscando hacia afuera y me pierdo de eso que es tan pequeñito? Porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que abrazamos a alguien, porque puede que mañana no esté. Entonces es el agradecimiento de tener la oportunidad de hacerlo y de elegir hacerlo. Y eso es vivir la vida con gratitud. Y eso es la espiritualidad. Eso es honrar el espíritu. Y desde ese lugar es de donde comienza a crecer esa energía, ese aliento divino, el vivir desde la divinidad. Como el siguiente tip es que no te importe lo que los demás puedan pensar de ti. Sé tú. ¿Qué importa? No te importes los pensamientos de los demás. Porque cuando te importas los pensamientos de los demás, quedas encadenado ahí. Entonces cuando te dicen, en base al turismo espiritual, ¿no? Porque viste que te pasa esto porque no estás haciendo tal o cual cosa, o te enfermaste porque no resolviste tu árbol, o porque mira lo que está pasando en tu inconsciente, o cosas como... Gracias, estoy en mi proceso y no voy a importarme los pensamientos del otro a mi propio proceso. Es tener la capacidad de poder observar. Ese conocimiento es valioso, lo reconozco, pero ese conocimiento es valioso para ti. En este momento de tu vida es valioso para ti. En este momento el conocimiento que preciso es este otro, porque si no es como que todos tenemos que estar en el mismo camino, todos tenemos que estar haciendo lo mismo, todos tenemos que saber de todo lo que se está hablando, todos tenemos que estar rápido viendo lo que está pasando, porque todo el tiempo hay algo nuevo. Entonces como gracias, este conocimiento te sirve a ti en este momento y es perfecto para ti. Que ahí entra también, al no importarme los pensamientos de los demás, es la capacidad para poner los límites. Bueno, y esa charla es la charla anterior a esta, que saber poner límites es aceptar los límites, y esto también es parte de la espiritualidad, pero no del turismo espiritual, porque requiere mucho trabajo interno. El no importar el pensamiento del otro, ni lo que el otro espera de ti, para poder ser en libertad absoluta, requiere mucho trabajo. De el poder como simplemente respirar y enfocarme. Esta soy yo. Y está bien, ¿y qué importa? Volvemos a lo mismo, soy única y extraordinaria
Y a la vez soy ordinaria porque soy humana igual que el resto, que tiene las mismas emociones, pero soy única. Entonces mi experiencia es única. Entonces no voy a importar los pensamientos de los demás, no me voy a encadenar a lo que los demás puedan pensar o no. Porque cuántas veces no hacemos cosas que realmente deseamos para que los demás no vayan a pensar que. Y entonces desde ahí empieza a haber como un resentimiento interno. Y ahí pierdo la capacidad del agradecimiento. La pierdo. Porque conecto con esa capacidad del agradecimiento cuando no importo los pensamientos de los demás, honro los míos, honro mi viaje. Y entonces es el agradecimiento primero, ay, qué maravilla, qué suerte, cómo me agradezco que me traje hasta aquí, en este momento. Y no que simplemente me desvié en esto de importar los pensamientos de otros. Y el tercero es la responsabilización. Una palabra que me gusta mucho, en el turismo espiritual no se nombra, pero en la espiritualidad real sí. Y es la base. Me responsabilizo de mis acciones. Nadie puede hacerme sufrir, nadie puede destruirme, nadie puede lastimarme, nadie puede hacerme feliz. Nadie puede hacerme vivir una experiencia extraordinaria, mística, solo yo. Entonces, si ocurren cosas que están fuertes en mi vida, si mi vida no me gusta tanto y si hay un montón de situaciones que me duelen mucho, necesito poder observar algo en esta responsabilización que es mi asunto, mi vida. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las decisiones que estuve tomando hasta este momento? Porque las decisiones que tomé fueron las que construyeron este viaje hasta aquí. Entonces, cuando estuve presente, pude decir no, gracias. Pude decir que sí a otras cosas. Pude darme tiempo y espacio o simplemente corrí. Las decisiones que son como instantáneas, ese momento en el cual tengo sed, tomo un vaso de agua, es una decisión. Pero si tengo sed y decido no tomar ese vaso de agua porque tengo que continuar con una tarea, también es una decisión. Y también va a tener una consecuencia. Porque si esto yo lo repito a lo largo de mi vida, bueno, quizás en algún momento tenga algún trastorno porque no tomo agua. Entonces, es como esas pequeñas decisiones que a veces creemos que no son importantes, sí lo son. Porque esas pequeñas decisiones que vamos tomando en si comer sano o no comer sano. Hoy, como sano, es una decisión. No tengo nada sano, bueno, me tengo que preparar, es una decisión. No tengo nada en mi casa, tengo que ir a comprar algo que sea orgánico, que sea sano para podérmelo cocinar, es una decisión. Esa decisión que yo empiezo a sostener todos los días me lleva hacia un lugar. Pero si no tomo la decisión de sostener esto, entonces responsabilizo a alguien más. Ah, no, es porque la enfermedad es porque vino afuera, porque mi abuelita no lo resolvió en aquel momento, porque en el árbol pasó tal cosa, porque esto seguro que lo heredé quién sabe quién. No me responsabilizo y no me concentro en las decisiones que he tomado y las que puedo tomar, porque todos los días puedo empezar de nuevo. Todos los días puedo empezar de nuevo. Sí somos un entramado energético, porque sí influye nuestro linaje, influyen nuestros ancestros, pero no es determinante. No es determinante, porque si no, ahí entra el turismo espiritual, donde, no es mi responsabilidad. Esto es culpa de que hace 7 generaciones atrás alguien mató a alguien. Entonces, cargo con esto. Pero ¿y dónde entra mi libre albedrío? Porque la espiritualidad incluye y toma todo para poder mirar y para poder responsabilizarme, porque hay algo que es el regalo maravilloso que hemos tenido,
que es la libertad de poder elegir. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío y todos los días podemos elegir. Entonces sí, yo puedo mirar y es como honrar y puedo bendecir, pero me tengo que responsabilizar. Porque el turismo espiritual lo hace todo tan liviano. No, esto no es mi culpa. Yo no tomé ninguna decisión. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es culpa de X. Y entonces, ese turismo espiritual hace que nunca pueda centrarme, enraizarme y tener la vida que merezco, que elijo. Que en verdad, ¿qué merezco? Merezco lo que me doy. Es como, ¿qué me doy? Me doy amor, me doy gratitud, me doy tiempo, espacio, paciencia, me honro con comida saludable, con respiración, con diálogos amorosos y profundos, me honro con vivir en un ambiente totalmente saludable, limpio, ordenado, o no lo hago, y entonces todo lo que viene en consecuencia de esto, culpo a alguien más. ¿No? Porque ellos me hacen, porque me roban la energía, porque me sacan, porque no puedo, porque es de afuera. Eso es turismo espiritual. La responsabilización es el turismo real, la espiritualidad real. Es esa espiritualidad real. Y la espiritualidad real no tiene un tiempo límite. Bueno, dentro de lo que es parte también como del proceso de alquimia para que alguien pueda realmente vivir en base a su propia experiencia, de su propia creación y responsabilización y que pueda realmente vivir su espiritualidad, se requiere 33 años de trabajo interno ininterrumpido. Cuando ese tiempo es vivido, es como, ahora tengo raíces firmes porque adquirí hábitos que van a ser inquebrantables. Pero, hace 5 años que, no, porque hasta que no pases esto, de ese viaje profundo, de estar siempre ahí y siempre respirando y siempre en tu aliento y siempre conectando con tu divinidad, con la responsabilización, con la gratitud, sin importar los pensamientos de otro hacia tu vida, sino que manteniendo, esto pienso yo, esto siento y esto pienso, entonces genero un puente y mi mundo que es vivo esto. Y entonces vivo desde lo real. Y desde ese lugar puedo decir tengo una vida espiritual, porque estoy en el aliento de vida. Si vamos al bosque, ¿cuántas veces hemos nombrado, ¿no? El espíritu del bosque. El espíritu del bosque, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 5 años? ¿10 años? ¿Cuántos años tiene un bosque? Es centenar y para atrás. Cuando decimos el espíritu del desierto, y hace 2 días que está ese desierto, ¿cuánto hace? Porque para que algo tenga espíritu, tiene tiempo, tiene espacio, tiene experiencia y hay una sabiduría. El espíritu de la selva tiene una sabiduría que es diferente a la sabiduría que tiene el espíritu del bosque, que es diferente a que si vamos a un páramo, que si vamos a un desierto, cuando entramos en el mar o en el océano, es como el espíritu es distinto, pero no se construyó en 3 meses, en un fin de semana. Ese espíritu es milenario. Entonces cuando vamos a entrar en esos lugares, o sea, si vamos a un templo, ¿se construyeron en 2 días? ¿En 3 días? El espíritu que tiene un templo, ¿cuánto llevó esa construcción? Vamos a mirar una catedral que tiene presencia, contenido, espíritu. No es una cuestión de religión, ¿no? Podemos ir a una sinagoga. ¿Cuánto lleva la construcción de esos templos? Entrar a una pirámide. ¿En cuánto tiempo se construyó? Y no fue ni un día ni en 2. Entonces el turismo espiritual es lo que se hace así de rápido, pero que no tiene real conocimiento, ni experiencia, ni sabiduría. Porque para eso se necesita tiempo.
espacio, respiración, vidas. Y cuando llegamos ahí sentimos lo ancestral. Entonces, en esto, en el turismo espiritual, se ha perdido la ancestralidad. Y se ha perdido las raíces y el respeto por la vida y ese tiempo se ha perdido. La espiritualidad real es la ancestralidad de cada cosa. Como todo ese tiempo que lleva esa experiencia, esa experimentación real. Un deportista de élite, para que vaya a las Olimpiadas y gane una medalla de oro, sí, hizo 3 carreritas y ganó, o requiere años de su vida, todos los días, donde hay un compromiso total y absoluto y hay una disciplina y un respirar, la técnica, lo que necesito. Y eso tiene un espíritu. Pero, no, sí, voy a correr a San Fernando mañana, nunca he corrido, capaz que hago 3 carreritas y me dan una técnica y miro por YouTube y entonces aprendo cómo se corre y entonces está listo rápido. A ver, este que trae estos tips, claro, ¿cuántos seguidores tiene? Tiene 19 millones, está perfecto. Entonces es el mejor, esta es la autoridad. Tomo esos tips, salgo a correr. Me muero a las 4 cuadras. Porque hay un trabajo que no está hecho. Entonces, esta charla es una invitación como para poder discernir y encontrar la diferencia entre lo que es la espiritualidad y lo que es el turismo espiritual para simplemente poder elegir. No existe ni mal ni bien, existen estas dos formas. Y cuando las conocemos, por lo menos cuando conocemos algo, lo podemos elegir. Entonces, si te gustó esta charla, si te pareció interesante, déjanos los comentarios, porque así sabemos por dónde continuar. Mi equipo y yo estamos trabajando siempre para buscar la forma de transmitir el conocimiento. Entonces, cuando nos dejas comentarios, entonces sabemos por dónde continuar. Dale me gusta, suscríbete y síguenos también en Instagram. Gracias.